Damos la bienvenida a Arturo Maximiliano García, político queretano ya de mucho tiempo de conocerlo, en donde su primer cargo público fue diputado local por Acción Nacional. ¿Cuál fue el primer cargo público? Yo estuve en Hacienda en el 99. En lo federal. En el federal. Pero local. Secretario del ayuntamiento. Bueno, primero secretario técnico y luego secretario del ayuntamiento. ¿Con qué presidente? Con el doctor Rolando García. Ah, sí, cierto. Sí. Es cierto. Y venía de Hacienda. Y venías de Sí. Hacienda, aprendiendo cómo recaudar dineros, porque es hoy un tema, ¿no? Oye, Arturo, yo siempre te he dicho, Arturo. Sí, casi. Fíjese que en su casa, mi mamá, mi papá, mi hermana, mis primos, hermanos, todos me dicen Arturo. A mí el tema En la de política eres Maximiliano, Max. sí, surgió por la Secretaría del Ayuntamiento. Uh-huh. Porque como tenía que firmar con el nombre completo para las certificaciones de los acuerdos de ¿Ponías Cabildo, Maximiliano? pues tenía que ponerlo todo. Bueno, entonces vamos a preguntarle Sí. a Max, que es el político. Sí. A mí, la verdad, y nos conocemos aquí en Querétaro todos los ciudadanos Sí. de aquellas épocas cuando Querétaro no sobrepasaba los 200,000 habitantes. No, hombre, déjeme, ahorita le va a pasar una cosa que me regalaron ayer, Y- un directorio. Pues era más flaco que el Reforma hoy en día. 1960, el directorio de la ciudad de Querétaro está buenísimo, ingeniero. Ahí está mi abuelo, ahí sale el nombre de mi abuelo con el mismo teléfono que nosotros luego tuvimos, porque... Nada más le iban aumentando números, pero los últimos 2 dígitos era el mismo. El teléfono de mi abuelito era 1094 y el de nosotros fue 21094 por 20 y tantos años, hasta que metieron ya luego más ceros y ya no se pudo mantener el número. Pues ahí debe estar mi abuelo también, porque... No. Seguro. Seguro. Y a lo mejor mi papá también, porque sí tenían... Seguro los dos, y también como es directorio de negocios, pues es como la sección Pues amarilla, sí, pero de la los farmacia 60. Sí, 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 seguro. Oye, pero bueno, vamos a entrar en materia. Sí. Una pregunta que yo te quiero hacer, porque escucho este comentario, y te la hago directo, Max, marcial político Max. ¿Qué vistes en Morena? ¿Por qué te vas a Morena? ¿Cómo das ese salto hacia Morena? Porque yo te recuerdo a ti en el PAN. Sí. En el PAN con Rolando García, en el PAN como diputado local. Como diputado. En el primer trienio de Paco Garrido, ¿no? Sí, en el primer trienio de Paco Garrido. Yo creo, ingeniero, que tengo que empezar, y esto no es para golpear, simplemente son las razones personales, y puedo estar yo a lo mejor en una percepción que para otros no sea la correcta, ¿no? Cada quien podrá hacer su análisis, pero también yo tengo la vivencia que tengo derecho a plantearla. Yo le contestaría primero por qué dejo el PAN, y me parece que el PAN al cual a mí me invitan a participar, y que además... y usted lo recordará, pues había un proceso de, inclusive una serie de filtros, tenía que tener una recomendación, un aval, un tipo de aval. Había una democracia interna muy consolidada, las internas famosas para cargos, inclusive para ser consejero estatal o para ser consejero nacional. Pues la verdad es que yo vi cómo gradualmente y en un lapso muy corto, se habla mucho de que a partir de que el PAN se hace gobierno en lo federal, pues se empieza a deteriorar de una manera acelerada toda esa democracia interna. Bueno, no sé si usted comparta, pero a los consejeros estatales y consejeros nacionales, que a la vez muchos eran delegados o funcionarios públicos, pues se les instruía el voto, ¿no? Y al final se les acabó instruyendo el voto. Hoy, y lo digo con respeto porque yo no milito ya desde el 2018 en el PAN, febrero de 2018, pues hoy también lo digo con toda la claridad. Hoy ya no hay internas, hoy es una fotografía. O sea, el que se tome foto allí en Palacio es el candidato, ¿no? Podemos definirte como demócrata. Yo creo en la democracia. Yo hice una buena parte de mi aprendizaje de ya aplicado, digamos, de cuestiones políticas en Estados Unidos, y yo admiraba mucho el sistema norteamericano, los procesos de las primarias. Ya me parecía que el PAN era el partido que más se asimilaba precisamente a estas primarias democráticas donde todos podían participar, y que a final de cuentas
pues ganaba el que convencía a más personas. Pero para irnos así, más o menos. Y ahorita le cuento la siguiente. Sí, pero decides irte del PAN porque perdió su democracia. Porque perdió su democracia abiertamente. ¿Y la encuentras ahora? No estaba yo buscando ser candidato, no es estos arranques que luego se dan, ¿no? De que porque perdí o porque ya no me tocó. No, la verdad no quemé credencial, no salí a publicar en redes que ya había. O sea, lo hice sin aspavientos. No hiciste nota política por no tu hice salida. ni escarnio de nota. Es más, todavía tuve alguna participación porque así lo decidí y así lo acordé en la campaña del 18, particularmente con en aquel entonces candidato al Senado con Mauricio Curi, pero yo ya sin tener la militancia, ¿no? Y ya había otros temas, ingeniero, que a mí sí me parece que también sí hay una afectación para una persona que, yo se lo puedo decir, para mí la primera decisión que yo tomo a los 13 años no fue ser abogado o tener alguna especialidad en algún tema de políticas públicas o el tema de ciencia política, pero particularmente estar en política. ¿Te gusta la política? Me encanta. Pero a ver, y una pregunta que te es obligada, Max. ¿En Morena encuentras la democracia? Pero ahí voy a este tema. Y entonces en el PAN, además de todas estas circunstancias de pérdida de lo que se le conocía como la famosa mística, ¿no? Toda la parte doctrinaria del PAN, pues lo que encuentro también es una cerrazón para cuando uno realmente sí quería hacer política y participar en la política. Y bueno, ya no había a veces ni manera, o sea, ya registrarse a una posible candidatura. Ahí estamos de acuerdo. No tenía ninguna lógica. Entonces, yo quiero desmitificar algo. Yo no me salgo del PAN para entrar a Morena. Yo me salgo del PAN porque yo ya no quería estar en el PAN. No tenía claro si lo iba a hacer por otro partido. En principio no lo tenía como planeado. No me hubiera quedado claro a cuál. Los amigos que yo tenía en Morena, cuando gana la elección Andrés Manuel López Obrador, los felicito. Y les deseo el mejor deseo que creo que les podría hacer como mexicano, decir, claro, ojalá que vaya muy bien a ustedes como gobierno, que aprovechen la oportunidad. A mí me conmovió muchísimo el discurso de López Obrador en el 18, muchísimo. O sea, y eso que estábamos en un centro de acopio de votación de un candidato panista, ¿no? Pero para mí fue un gran momento en la historia de México y yo tenía la expectativa que se cumpliera. Y luego, a final de cuentas, pero, a ver, y voy a ese punto, ingeniero, para que no crea que nada más que sí tiene a mí como todo me gusta así como... Pero sí, yo sé que eres una gente muy estructurada porque eres financiero y los financieros son muy estructurados, pero acá los políticos nos gusta salirnos un poco del orden. Pero a ver, ahorita que dices ese discurso, a tiempo pasado, pues yo la verdad le encuentro una gran cantidad de simulación, porque sí, yo voy de acuerdo contigo, cuando uno escucha eso y propone todo lo que iba a hacer, pero no logró hacer nada, nada. Creo que tiene algunos, yo creo que tiene aciertos que no podemos también negarle, porque sí me parece que volteó a ver a muchísimas personas que ya tenía rato que el gobierno, digamos, como que me parece que había hecho, como volteaba para otro lado en cuestiones pues de que efectivamente había discriminación, que había racismo, que había gente muy pobre y que parecía que México de repente avanzaba, ¿no? Cuando entra la OCDE, luego cuando fuimos Tratado de Libre Comercio, pues una serie de indicadores que eran demasiado fríos, pero que tenían, y fíjese, ingeniero, lo irónico, que tenían poco de humanistas, tomando en cuenta que esa era la filosofía del PAN, ¿no? Fíjate que coincido contigo, efectivamente había mucha gente que estaba, digamos, ignorada. Olvidada, ignorada. Pero a mí lo que se me hizo mal, y lo tengo que también que comentar, es que en lugar de atenderlos y sumarlos, nos dividió. Entonces le dijo, te voy a ayudar, pero ten en cuenta que los que te hicieron todo esto que has sufrido, y eso es lo que yo sí veo un México dividido, y eso no creo que le convenga a nadie. ¿Tú qué piensas de esa división? Porque es fuerte, ¿no? Yo creo que la división entre los mexicanos a causa de la política es fuerte. Sí, yo creo que el país está más polarizado, eso luego lo vemos también en campañas, porque hay algo que dijo y que a lo mejor no le gustó a muchos, pero que tiene, o sea, reconociendo a los que nos toca ir a calle,
sí hay algo de lo que decía Leo Krill, que alguna vez habló de la discriminación inversa, ¿no? Ah, sí. Y me parece que sí hay una situación que no es la ideal, donde efectivamente ha habido una gran discriminación no de todos, porque eso no es cierto tampoco, pero sí de mucha gente que teniendo éxito, teniendo recursos, independientemente que puedan hacer hasta mal habidos, Claro. volteaba a ver con mucha, con muy poco respeto, pues sobajando, insultando a la gente que tenía menos. Aprovechándose de esa circunstancia de pobreza, de falta de oportunidades de educación. Y luego me parece que sí hay un momento precisamente en ese parteaguas donde también ellos dijeron, no, pues aquellos son los malos, ¿no? Y entonces, Pero entonces nos enfrentamos y eso creo que no ayuda mucho al país. pero tú no te puedes poner en esa tesitura de que nos inventamos, porque tú eres una gente, digamos que has tenido una buena educación, eres una gente abierta, plural, demócrata, como lo acabas de decir, pero también esto hace pensar que quiero recordar aquí algo que acaba de suceder o que está sucediendo, ¿no? Que quienes fueron a lo mejor lastimados, como tú lo señalas, y que no trato de minimizar el tema, pero cuando llegan al poder, en lugar de decir, ahora yo no lo voy a hacer, lo hacen hasta peor. A ver, Noroña que llevó a un ciudadano a pedirle disculpas, eso me hace una bajeza de lo peor. La otra diputada de que le llaman datos, datos ocultos, ¿no? dato oculto, condenarla a pedir 30 días de disculpas, que ahora sí hizo ya una y ya botana. hasta se arrepintió. Pues sí, porque todos los días le pide una disculpa, pero con un sarcasmo, Sí. que ya quisiera yo ver ahí a Catón escribiendo sobre eso, a Germán Dehesa, ¿no? Que era Sí. el rey del sarcasmo. Pero bueno, en todo esto, Max, yo sí creo que, y hay que ir pensando, porque bajo lo que tú me acabas de decir que eres demócrata, el Congreso de hoy, el Congreso Federal, pues está muy lejos de ser un Congreso de un país demócrata. Tú has vivido dos diputaciones en diferentes tiempos de Querétaro, 2 veces has sido diputado local. Ahí me tocó ser diputado federal y la verdad, muy complejo. No. Una minoría que no podíamos hacer mayor cosa y que hoy está peor. ¿Tú serías partidario desde una posición en la que tú tengas, de sí promover que hubiera un Congreso equilibrado a nivel federal? Hoy Querétaro está equilibrado, ¿no? Sí, yo soy... creo mucho en el tema de la división de poderes, en los contrapesos, que también pues, es parte, creo que, de la, pues por lo menos de la formación con la que yo crezco como abogado y también digo en la parte que pude hacer comparativo, ¿no? de otros países, y creo que es muy sano. A mí lo que me parece en este caso que estamos viviendo hoy, donde la mayoría calificada, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, vía alianzas, las tiene lo que se ha denominado como cuarta transformación, que no necesariamente Morena, pero por lo menos ahí sí ha cuajado bien esta idea de votar como un bloque. Pero yo creo que pasó algo que nadie se esperaba que se pudiera dar, y las reglas ya estaban para que se observaran, no para interpretarlas, que era que ningún partido por sí mismo podía tener pues en términos de la cláusula de gobernabilidad, pues ningún partido podría tener la mayoría calificada, pero... Es un error legislativo. Lo que no decía... Que no podía haber una alianza tampoco. Una alianza. Ahora, yo jurídica y políticamente lo que también he dicho es, ok, ahorita hay una alianza, pero no está pegada con cola loca. Entonces, lo que no puedes decir es, yo te voy a quitar, Morena, a diputados o senadores para efectos de la cláusula de gobernabilidad, porque tú te llevas bien con los de Verde y con los del PT, y yo diría como Morena, oye, pues sí me llevé bien con los del PT. Y la cola loca ya no sirve. Pues teníamos unos senadores que supuestamente estaban pegados con cola loca y los despegaron. Bueno, entonces lo que quiere decir que si hubieran... hecho una cosa distinta a lo que sí dice la Constitución y la ley electoral, pues entonces hubieran castigado a un partido que por sí mismo no incumplía digamos, el dicho jurídico, pero que sí lo podría haber incumplido si lo tomas en cuenta como un todo a 3 partidos que no tienen ninguna obligación de votar juntos todas las iniciativas. ¿Y qué ha pasado? Te la compro, tú eres abogado, yo no lo soy. Pero el espíritu de la ley era evitar precisamente esas mayorías artificiales o
Pero bueno, está para interpretarse la ley. Eso ya ahí los jueces tendrían que, y lo resolvieron muy jurídicamente, o sea, fueron positivistas. Sí, una aplicación estricta de lo que decía la ley, no interpretaron y creo que no les corresponde interpretar. Bueno, eso ya está a discusión, pero bueno, así están las cosas hoy. Sí. Pero yo también te voy a decir una cosa, yo no creo que ninguno de los de la 4T se zafe. Al que yo le vería más posibilidades sería al Verde, porque es el que realmente puede quitar todo, hasta la mayoría simple. Uh-huh. Hoy Partido Verde puede, en caso de una reyerta de los verdes, sí pueden poner un predicamento a Morena, porque es el que realmente está dirigiendo el Congreso. Pero ¿sabes qué es una cosa que yo te quería comentar? Cuando yo fui diputado, no podías negociar, no podías convencer, porque no había forma, había una instrucción y se tenía que obedecer. Y ya ves, de ahí salió el término de no cambiarle ni una sola coma. La coma. Y yo sí creo, por lo que he visto y he leído de ti y te conozco, que tú sí eres un negociador, tú sí te gusta que entremos al fondo de los temas y que podamos platicarlos y convencer o convencerte. Porque yo creo que esas son las dos vías, ¿no? Claro. Y decíamos algo al principio antes de entrar al aire, Max. Tu papá y mi papá no militaron en el PRI, pero simpatizaban con el PRI. No había otro partido en Querétaro, también tenemos que decirlo así, por eso el hombre y su circunstancia, ¿no? No podemos juzgar a alguien por lo que hizo, depende en qué tiempo lo hizo, pero bueno, es otra historia. Aquí el tema está en que en esa plataforma priista que era Querétaro, pues hay una irrupción de Acción Nacional, y muchos de esos panistas, muchos de esos priistas se vinieron con Acción Nacional, y muchos priistas se fueron a Morena. Yo incluso con gente pues de nivel de priistas reconocidos que están en Morena, yo les hacía este cuestionamiento y dije, ¿por qué hoy no podemos negociar? Me dijo, no se puede. Pero no creas que convencido, lo decía con dolor. Ajá. Es que esta no es la política, eso no es la política. Entonces, yo estoy de acuerdo que la 4T tenga esa mayoría supuestamente artificial por lo que decimos la oposición o lo que dice la oposición, pero la ley así lo mandató. Pero también te digo una cosa, no están dispuestos a escuchar. Aquí, por ejemplo, tu experiencia local, vamos a hablar, cuando tú estuviste en la legislatura, que fue la 54, según mal no recuerdo. Sí. ¿Había diálogo o era nada más lo que mandaba? Había mucho diálogo, éramos minoría, ingeniero, éramos minoría por un diputado. Y le puedo decir que la relación con el Ejecutivo, a pesar de que éramos del mismo partido, sí era una relación de diálogo e inclusive que, por ejemplo, el presupuesto, en el mejor de los términos, porque luego hay dichos que se ven medio raros, ¿no? Le metíamos mano. Sí había un margen de maniobra para hacer tu trabajo. Claramente menor, pero por lo menos para nosotros poder dictar algún fortalecimiento de alguna institución que viniera que saliera del propio legislativo, ¿no? O sea, nosotros sí modificábamos en parte el presupuesto. Y aquí la pregunta obligada. Bueno, reformamos la Constitución varias veces. De común acuerdo. Y de común acuerdo y por iniciativa del Congreso del Estado, eliminamos el veto de bolsillo, que era una de las facultades que le daba mucho poder al Ejecutivo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo no entiendo. Y le voy a decir una cosa, ingeniero, porque usted ahorita lo ha vivido en muchas etapas y muy relevantes, pero hablaba de la más reciente, que es la de diputado federal, y ahora lo que estamos viendo de que si le quitan comas o no, pero yo a veces con sorpresa y también con tristeza veo que lo que se critica muchas veces en la federación, que si no le mueven la coma, que si el abuso de las mayorías, porque nosotros venimos aquí en Querétaro a tener una mayoría aplastante del PAN en el Congreso local, que si los fiscales carnales, que si las comisiones al servicio del Ejecutivo. No es bueno esas mayorías en ningún momento. Ingeniero, aquí estamos igual, por decirlo menos. Pero ahorita ustedes son mayoría, ¿no? No, me refiero del esquema que venimos, del Ejecutivo, inclusive del Judicial, de los organismos autónomos, entre comillas. Pues la verdad es que cooptados a decir basta, yo le puedo decir, y también... ¿En qué momento regresó? Yo te voy a... Este comentario es importante, Max. Cuando yo llego al gobierno del Estado,
el Ejecutivo manejaba el presupuesto de los dos poderes, del Legislativo y del Judicial. ¿Poder judicial? ¿Ah? O sea, el dinero lo tenía el Ejecutivo. Uh-huh. Y le pasaba cada mes lo que consideraba pertinente. Bueno, alguien nos decía, ingeniero, no sé en qué época fue, pero yo creo que probablemente, no sé si quizá todavía le tocó a los gobernadores en los 80s, que los diputados iban a cobrar oficialía mayor, o sea, ahí les daban su cheque. Claro que sí. Y ahí me tocó todavía esa parte, no precisamente ya de cobrar allá, Ajá. pero sí de enviarles cada mes, en lugar de decir, aquí está su presupuesto y te va a llegar, y ya sabes qué te va a llegar. Uh-huh. Te llegaba según lo que el gobernador estuviera de humor. Uh-huh. Y yo hago precisamente ese cambio. Yo sí entrego el presupuesto al Ejecutivo, perdón, al Legislativo, sí, y al Judicial. Y todo se da pues, por un malentendido ahí de un bono que se les asignó. Y es cuando yo me doy cuenta, porque yo no soy abogado, pero sí estoy convencido, y aquí viene el segundo tema que quiero, tercero, ya no sé en cuál vamos, en eso que tú estás comentando, creo que estamos coincidiendo, pero tú como abogado, como doctor, porque tienes un doctorado, tienes maestrías, no es realmente lo que estamos ya viendo, la destrucción de la República ante un poder judicial electo, si le podemos llamar una elección por los acordeones, que realmente han sido criticados en todo el mundo. O sea que esa elección, yo se lo he pedido directamente a la presidenta Claudia a través de mis redes sociales, que debe cancelarse. Yo estoy convencido que si eso sucede, México vuelve a tomar así como un impulso fuerte, porque vamos en caída libre. El crecimiento económico es verdaderamente deplorable, y esto tú sabes, tú eres financiero, nos va a llevar pues a los golpes, porque cuando ya no hay situación económica sostenible en un país, pues no queda otra más que... Oye, ingeniero, además yo sí en el tema económico no quisiera, luego parece ¿cómo se llama? Consuelo de muchos, ¿no? Pero sí, el tema de la situación económica, estamos, yo creo que todos agarrados del brazo con todas estas variantes que ha generado las políticas de Estados Unidos. Prácticamente las expectativas tanto de Fondo Monetario Internacional, de Banco Mundial, de bancos centrales, de analistas privados, pues todas han venido a la baja, o se ha recalculado a la baja con respecto a las expectativas que había al arranque del año, ¿no? No sabíamos que realmente Trump iba a cumplir con andar yendo con el mazo de los aranceles por todos lados, ¿no? Ha sido muy complicado el tema, y evidentemente a nosotros nos pega mucho, como usted sabe, pues el crecimiento de Estados Unidos. Vamos a ver cómo se mueven o siguen moviendo las variables, pero no creo que hoy las expectativas de crecimiento económico estén, para bien o para mal, atadas a cuestiones institucionales, nacionales o internas del país, sino me parece que están más bien pues, vinculadas a la incertidumbre internacional. Esa te la compro, pero a nivel global. Pero, por ejemplo, una incertidumbre en Campeche, que Pemex no le ha pagado a los proveedores. Ahí dices tú, ahí el problema de falta de incentivos, o no incentivos, falta de tu dinero, está provocando una crisis económica en toda esa parte del sureste mexicano. Y no vuelvo a insistir mucho en lo financiero, como que no te gusta que te... No, lo que pasa es que es de momento el fenómeno no es totalmente de México. No es exclusivo de México, inclusive, aún inclusive comparando en algunas proyecciones con Latinoamérica, inclusive México, a pesar de que la expectativa es prácticamente de crecimiento cero, está mejor que otras economías latinoamericanas, y probablemente que algunas Pero a ver, ¿qué le pega más? ¿No? ¿Qué le pega más a la economía mexicana? ¿Trump o la reforma judicial? Yo estoy convencido que Trump. En este momento Trump. Y es bien difícil separar ambos fenómenos precisamente por los fuertes embates del propio Trump, ¿no? Yo creo que nos pega evidentemente la incertidumbre de los temas de aranceles. Las remesas ya están bajando. El último reporte traían un 12% de baja de las remesas, y finalmente nos genera un impacto en el consumo aquí en México, porque pues, son familias que cambiaban el dinero y compraban en la tiendita, abastecían pues el changarro que luego se tienen en lugares que viven mucho de las remesas. En fin, o sea, obviamente el consumo en Estados Unidos pues también se está viendo afectado, y nosotros pues como exportadores naturales hacia Estados Unidos pues también nos pega.
despega. Entonces, sí creo que hay un elemento muy directo. Yo en la reforma del Poder Judicial, ingeniero, para no evitar ningún tema, y todavía me queda contarle el de Morena, porque no se lo traigo ahí muy presente, pero el tema de la reforma judicial, sí, claro, es un esquema de excepción a nivel mundial, ¿no? Que se elijan, es todo el sistema judicial. En Estados Unidos, pues sí hay Pero hubo una que se dio hace 5 meses en ay, hombre, se me olvida el nombre del estado, porque donde está Green Bay, pero ahorita me acuerdo. Pero son locales, no son legisladores 100 locales. millones de dólares se gastaron, medido, usted sabe que los norteamericanos en ese tema, sobre todo en el tema del patrocinio a las campañas, lo tienen perfectamente documentado. Uno de los principales, Wisconsin, uno de los principales inversionistas fue Elon Musk, que le metió la friolera, creo que de 60 millones de dólares, para tratar de hacer que la mayoría de ese pleno del Poder Judicial en Wisconsin se cambiara de liberal a conservador, de demócrata a republicano, como lo quiera ver, y no se logró. Y eso es un triunfo de la democracia, es un triunfo también de los contrapesos y de la libertad que tiene el Poder Judicial con respecto al Ejecutivo. ¿A qué voy yo con esto? Para que no sea un rollo completamente disasociado. El Poder Legislativo tiene temas que todavía no se analizan en la elección, independientemente que sea el procedimiento no adecuado. Primero, ver los perfiles de los que... Se habla mucho de los que quedaron, pero estaban como en listas negras, que sí habían defendido a criminales. Creo que han sido los menos, pero casi no se ha hablado de abogados destacados que llegaron al Poder Judicial por la vía de la elección, de magistrados y jueces que eran magistrados y jueces y que decidieron participar y ratifican su estancia en el Poder Judicial a partir de esto. Pero los menos, ¿eh? No se crea, ingeniero, no se crea. O sea, sí son aquí queretanos. Yo conozco a varios que se quedaron y me dio mucho gusto, o que están en otros estados porque ahí estaban residiendo. Y también hay un tema que a mí me genera mucho interés y solamente, como dicen, el tiempo lo dirá, que es los ministros de la Corte. A ver, los ministros de la Corte, ok, el tema de los acordeones, lo que se ha cuestionado, nada más que algunos ya han dicho algo que yo esperaba que dijeran. A mí me eligió la gente. Y eso ahorita parece ser que pero a ver, ¿pero qué? ¿Cuál es la diferencia? Si ahí le va, gente, ingeniero. Pues aunque yo sea del pueblo, lo que sea, tengo que respetar la ley. Ahí le va la diferencia, que sí creo que es de fondo. Primero, tienen ese argumento. 2, siguen teniendo lo que le conocemos como la inamovilidad en el cargo, es decir, ellos van a estar 12 años. Y ya tenemos casos, ingeniero, donde no habiendo sido electos en una urna, sino habiendo sido prácticamente designados, en el caso, por ejemplo, del presidente López Obrador, estaba Margarita Ríos Farjad y había un par más que empezaron a votar en contra, digamos, de lo que evidentemente el presidente quería. Yo me pregunto si los ministros electos, pero ahora que dicen, oye, pues acordeón o no acordeón, a mí me eligieron en una urna. Tengo inamovilidad y el día de mañana a mí no me parece lo que tú quieres, pero yo no creo que sea lo correcto en mi criterio jurídico y te lo voy a votar en contra. Pero a ver, acabas de tocar el punto. ¿Qué criterio jurídico tendrán algunos de los ministros que llegaron cuando son agitadores? O sea, a ver, Max, hay que ver, hay gente que no tiene el currículum para llegar allá. Yo creo que los ministros, ingeniero, me parece que todos tienen una formación jurídica muy interesante. ¿Hasta el presidente? Yo creo que principalmente hasta lo comparan presidente. Con Juárez, ¿no? ¿Cuál es su formación? A lo mejor no la conozco de todo. Él tiene una, digamos, su área de especialidad, que no quiere decir que sea la única, todos luego... La negociación. No. Los derechos indígenas. Pero, a ver... Que obviamente esto parte de la rama de los derechos humanos, pero que hoy los mucho... representantes indígenas que yo he podido escuchar dicen, no es cierto, este cuate siempre nos explotó. Ahora, y volviendo a lo que tú dices, yo tengo la inamovilidad. Oye, un senador, pues también tiene una inamovilidad. Y pero no tiene una transeccionalidad. Esos son sí. Dos cosas diferentes. Pues sí. Ya no pueden ser reelectos ahora. Por ejemplo, el que hoy está de senador, pues sí no tiene una transeccionalidad, pero sí tiene la posibilidad de buscar el voto.
Ahí tú dijiste algo bien interesante. En otros países tú conociste, viviste en algún tiempo en Estados Unidos. Ahí los legisladores representan realmente a quien los elige. Y si ahí ese sector, ese estado, esa comunidad van en un sentido, el diputado, el senador, aunque no esté totalmente convencido de eso, va y vota conforme quieren sus votantes. Bueno, pasó ahorita el One Big Beautiful Bill de Trump. Pasa, en el Senado ocupó el voto de desempate del vicepresidente, que a la vez hace las veces de presidente del Senado, y en la Cámara de Representantes, a pesar de tener una mayoría, los republicanos, le costó mucho trabajo. 4 votos al final tuvo que convencer porque no pasaba. Sí, efectivamente, ahí hay todo un... En México, desgraciadamente, y creo que por eso hace bien la presidenta en plantear que se quite la reelección, porque no logró el objetivo que era vincular al representante con el representado, un poquito en las lógicas de otros países, ¿no? Y sí, lamentablemente, sí es un tema más de orden partidista, a veces también, ingeniero, pues es que no son necesariamente liderazgos. Pero yo creo que la presidenta dice que está en contra de la reelección porque le dejaron puros gandallas que no le ayudan, al contrario, le estorban. Entonces, bajo ese esquema yo digo, sí, no, que ya no se vuelven a reelegir porque le faltan otros 3 años. Ella lo había planteado, por eso creo que no es algo posterior, sino es algo anterior, es un pensamiento, creo que lo tiene muy arraigado, porque yo la recuerdo en algún programa, creo que en tercer grado, mucho antes inclusive creo, no sé si era precandidata todavía de Morena, no sé si ya era, digamos, candidata ya definida, y ella plantea justamente la necesidad de una reforma electoral, particularmente en lo que tocaba a la reelección. O sea, y otro tema que toca ahí, va en el mismo sentido de mi comentario, Max, es que también ya no quiere el nepotismo. Ella lo dijo abiertamente. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, volvemos a lo mismo. No solamente se reeligen, sino que se reeligen las mismas familias. Sí. Entonces, eso sí es un problema para alguien que gobierna. Yo quiero imaginarme que el gobernador sabe que los que están aquí van a ser los mismos y además recargados porque van a tener al abuelito. Dice, pues no la frieguen, ya déjenme descansar un poco. Yo sí creo que la presidencia está preocupada por eso, porque no tiene el control del Congreso. Y ahí estamos viendo las consecuencias. Tú ves la cara que tiene Dan Augusto en la asamblea. La verdad, yo no leí los textos, nomás vi las caras y no fueron, fíjate, es algo interesante. No fueron a esa Asamblea Nacional de Morena, Andrés Manuel López Beltrán. Monreal, no fue, tampoco me parece que no fue ¿cómo se llama? El de Economía, Ebrard. Marcelo, no sé si estuvo. Bueno, yo tampoco no tengo la certeza, pero parece que no fue. Y obviamente todos los que están señalados en las famosas listas de cuentas en el extranjero, pues ya pusieron distancia. Y yo te voy a decir una cosa, somos mexicanos, entonces nadie se puede llamar a sorpresa que pase lo que está pasando, porque yo que lo hemos vivido. Lo que yo sí creo que hoy sí está más obvio, más descarado. ¿Por qué? Porque como que, y no hablo de ti, porque yo tengo que reconocer que tú eres una persona seria, una persona que lucha por ideales, porque y ya vas ahorita al final dar tu explicación por qué. ¿Por qué Morena? ¿Por qué Morena? Pero bueno, eso es otra historia. Lo que yo sí puedo ver es que sí hay esa gente que lo que iniciamos la plática, que había sido lastimada, pues ubican resentimientos y sí buscan cierta venganza, y es lo que está polarizando cada vez más. Yo te lo digo porque en el Congreso, insisto, hay mucha gente con mucha calidad que militan en Morena, que yo pude platicar con ellos, y te vuelvo a insistir, y con cierta tristeza, es que no podemos. Oye, pero estamos viendo que vamos al precipicio. No podemos. Bueno, pues entonces renuncia y no, pues tampoco. Entonces, sí entiendo esa parte porque son priistas. Son priistas. Y el priista, tú sabes que es más disciplinado. Exactamente. Sí. Y esa es una fuerza que mucho del PRI está en Morena. Pero bueno, yo sí creo que esa para redondear esta idea que estamos platicando, que la presidenta, si no quiere la reelección y no quiere el nepotismo, es por sacudirse a muchos que todavía están ahí. Y la verdad, lo estamos viendo, ¿no? No le dejan fácil el camino. Eso es lo que veo yo desde fuera. A lo mejor tú adentro, allá en el laboratorio, Guinda, pueden ver otra cosa. Acá yo veo otra cosa muy distinta. A ver,
en la parte pragmática, no lo sé, ingeniero, si esa posibilidad se ha discutido en el círculo más cercano a la presidenta, donde diga, oye, pues a ver, el Senado no se puede mover, el Senado pues ya lo que está, son 6 años, y lo que podría moverse efectivamente pues son la Cámara de Diputados, y bueno, yo no sé si necesariamente hubiera sido indispensable una reforma antinepotismo o antirreelección para poder haber generado un peso político específico y reconfigurar los nombres de las mujeres y hombres que integraran la bancada de Morena. O sea, no creo que hubiera sido indispensable. Coincido contigo. Mira, queremos arreglar con leyes lo que debe ser arreglado con educación, con participación. Yo para qué quiero que ponga una ley antinepotismo si yo ya no quiero que estén los Sánchez en ¿cómo se llama? En la Cámara. Pues voten en contra de los Pérez o de los Sánchez o de los Loyola, de los que no quieran que estén. Pero no es por medio de la ley. Ha habido un exceso de leyes y eso lo pude ver yo en el Congreso en cuanto a la política de género. Oiga, ingeniero, por ejemplo, esta cuestión que algún politólogo definía como esta legislación electoral soviética, ¿no? O sea, el no poder decir lo que uno aspira, el acabar con multas, ¿no? Por cosas que verdaderamente pues son... Me parece que es ridículo ya luego cómo la gente lo quiere ocultar, ¿no? A ver, y se lo digo, pues va de una vez ahí el guamazo, ¿no? Oiga, lo que están haciendo ahorita en el PAN aquí en Querétaro, pues es verdaderamente una burla, ¿no? El padrino diría que no insulten la inteligencia, ¿no? ¿En los qué tema? Espectaculares, las bardas, bueno, sí, eso sí. Los pautados, inclusive en algunos medios, o sea, yo tuve una cosa, yo en eso increíble. Concretamente yo estuve en contra y se lo dije yo a varios de los precandidatos, dije, espérense, no es el tiempo. Yo creo que se adelantó mucho la posible elección del 27, para mi gusto. Pero bueno, eso es lo que tú debes decir. O sea, las leyes en México, es triste, pues pocas son las que se respetan. Sí, se les da la vuelta, ¿no? Se les da la vuelta. Mire, ingeniero, yo he sido muy, y lo agradezco, y es parte por la que yo... A ver, la política es... ¿Qué le voy a decir a usted, ingeniero? A ver, ¿qué le voy a venir yo a enseñar a usted después de los cargos que he ocupado? De lo complejo que es la política, de los raspones, de los golpeteos internos. El fuego amigo no nada más es el de afuera, es el de adentro. Pero bien dicen que si no te gusta el fuego, pues no te acerques a la cocina. Entonces, lo que yo he vivido en Morena, pues claro, no fue fácil, no fue fácil entrar y no fue fácil tratar de consolidarme, ni siquiera lo digo que ya esté completamente consolidado, pero me pasó una cosa que yo agradezco porque la viví también en ese PAN del 2000, a mí me tocó vivirla en Morena en el 21. La posibilidad de llegar a representar al partido en una elección sin tener yo un padrino o una madrina. Y eso para mí es... ¿En Morena no hay padrinos? Yo no tuve. No. Al menos yo cuando fui candidato a presidente municipal en el 2021 y cuando lo fui ahora como diputado en el 24, a pesar de que hubo un antecedente que no fue el ideal, pero independientemente de así, yo lo agradezco muchísimo, que Morena me ha dado la oportunidad, sin contar con alguien que mételo, ahora mete este cuate, ¿no? Porque es de mi equipo, ahí ¿no? Estamos iguales, yo también he llegado sin padrinos a las candidaturas. Y eso a mí, ingeniero, pues me hace enormemente... me genera mucho orgullo de estar haciendo política sin necesidad de que te metan más. Sí, exactamente. Luego también hasta tienes que votar como te mande decir la persona que te propuso como padrino o madrina. Entonces, para mí eso ha sido extraordinario y evidentemente pues yo no estoy más que agradecido con un partido que me deja hacer lo que a mí me da adrenalina, lo que a mí me llena la vida, que es hacer política, ¿no? Y para lo que me he preparado, a mí yo me siento que me he preparado para hacer política, entonces yo lo agradezco mucho que yo no haya ocupado en Morena. No, mire, a lo mejor es una debilidad, pero pues yo no tengo así, no pertenezco a un grupo de poder dentro del partido, y entonces pues yo... Eres un militante. Sí, un militante. Oye, Max, ¿y qué esperas para el 27, para ti? Participar sin duda. Yo tengo ganas de seguir en política. Yo regresé después de
por lo menos 12 años por decisión personal de no estar en cargos públicos y no postularme para un cargo público, hasta el 21 justamente, que bueno, pues decidí regresar a las andadas. Pero ahí contendiste en el 21 para la presidencia para municipal. la presidencia municipal, sí. Y ahora, pues la verdad es que reafirmo mi vocación, mi convicción que hacer política es una labor relevante socialmente y que hay que hacerla bien. Una pregunta, y yo quiero tu respuesta para que quienes nos escuchen también sepan que hay una diferencia importante entre legislador, servidor público y puestos ejecutivos. ¿Cuál es el que tú más te consideras? Bueno, es que uno puede llevar al otro, ¿no? Bueno, sí, pero que tengas, por ejemplo, yo te diría, no sé, por ejemplo, Germán Martínez. Ajá. Digo, nunca ha estado en el Ejecutivo, pero es un excelente tribuno. Es un tribuno, exactamente. Entonces, yo digo que los tribunos que se queden en la legislatura, Ajá. porque ha habido tribunos que brincan al Ejecutivo. Y lo hacen muy mal. Pues sí, la verdad sí hemos tenido casos que no necesariamente en Querétaro, ¿no? Pero yo sí creo, o al revés, a mí no me fue muy bien como tribuno, como legislador. Yo no tengo esa habilidad de tribuno, y lo reconozco. Yo soy más de ejecutivo. Y ahí también el gusanito de quienes han sido servidores públicos quieren brincar a la política, porque ya un puesto de elección ya es político, y no es lo mismo. Sí. Hay gente muy eficiente siendo servidor público que cuando brinca a la parte política se pierde. Mire, yo he estado en las tres. No, en el judicial no, como tal, pero he estado en los tres órdenes de gobierno. En el federal estuve en Hacienda en 2 ocasiones, muy al principio de mi carrera ahí en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Estuve como titular del órgano interno de control de Agrocemex, precisamente. Ahí, yo después llegué por allá. Sí, que luego le tocó a usted llegar también aquí al edificio Agrocemex. En el estado, pues como legislador, en 2 ocasiones. En el municipio, que fue una experiencia padrísima como secretario técnico, como secretario del ayuntamiento. Y Rolando muy innovador, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo creo que con una claridad de algo que yo creo que como políticos tenemos que entender, y yo se lo reconozco muchísimo, de que no vas a estar ahí toda la vida y debe ser parte como que de la guía del hacer o del dejar, ¿no? Las instituciones, lo que sí perdura versus lo que no, ¿no? Que son las políticas de ocasión o las obras de momento, pues el Implan, el Figma, yo creo que el propio centro cívico, ¿no? Pues usted, yo creo que nunca le he escatimado, ingeniero, y lo he dicho recientemente, no sé, y a veces uno puede sonar impropio, ¿no? Políticamente, cuando reconoce acciones y legados de gentes queretanos que no son en mi caso, ahorita que soy como legislador de Morena, el aeropuerto, ¿no? ¿Quién hubiera pensado en su momento cuando se discutió que si la torre estaba chueca, que si no estaba chueca, lo que iba a detonar, lo que implica hoy para Querétaro? Por eso para mí estos proyectos como el tren México-Querétaro, que se me hace un proyecto bien importante, pero acompañado de lo que yo aprendí con el doctor Rolando, que las instituciones, y yo he insistido mucho que el proyecto maravilloso que es del tren, tenemos que empezar a acuerparlo con instituciones de planeación del Estado, de sus zonas metropolitanas, de sus servicios más relevantes. Pero fíjate, yo dije públicamente que no va a estar en el 27. Y desde muy tiempo atrás, desde que se anunció el tren, dije, lo que vamos a tener en el 27 va a ser el tren México, Querétaro-Irapuato. Porque esas vías las puso Vicente Fox. Ahí están. Entonces ya nada más hay que subir la locomotora y posiblemente se mueva mucha gente que venga de Irapuato a trabajar, porque de aquí a Irapuato creo que pocos iremos. Yo creo que será más bien de allá para acá. Exactamente. Entonces puede ser útil, puede ser, y todo lo que se haga tendrá una utilidad, no hay que tampoco ser mezquinos ni condenar. Pero yo estoy diciendo que no va a estar en el 27 por eso que tú estás hoy comentando. Bueno, creo que es el 28, ingeniero. La fecha que ha señalado la presidenta creo que es el 28. Ahí yo tengo... Bueno, pero otros datos que dicen. Bueno, es más, me la juego, ni para el 28 está. ¿Por qué? Porque es un proyecto muy tardado, bueno, el de México-Toluca, la Ciudad de México-Toluca no lo han terminado, iba a ser en 5 años, creo que ya lleva 10 o 12. Sí, creo que le iba a entregar Peña Nieto. Y ya pasó Andrés Manuel y ya pasó un tiempo de Claudia, ahí sigue. Pero bueno,
A donde yo voy es que esa falta de planeación, no puede ser posible que estemos pensando en terminar un proyecto y no sepamos ni dónde va a estar la estación. Y además te digo una cosa, que sepamos los queretanos, porque eso no es una decisión nada más de que un técnico diga, la vamos a poner en el cimatario, la vamos a poner en el Tepetate. Pues eso, también los queretanos pueden opinar y deben de opinar en dónde debe estar una Sí, estación. donde nos beneficia más como polo pues sí, de alguna forma de reavivar algún tema económico de alguna zona y donde nos perjudica menos en términos de impacto de movilidad o algunos otros cuestiones. Porque tú sabes que en Europa pues los trenes llegan a los centros de las ciudades. Uh-huh. Que ese es verdadero éxito. Sí, y en Estados Unidos también. Pues sí, o sea, entonces tú ya no necesitas un coche, te mueves en el transporte público, llegas a donde está la estación del tren y te vas a otra parte, donde tú quieras. En España pues pasa lo mismo, en Francia, en todo el mundo. En lugares de África también los sistemas ferroviarios bien interesantes. Y entonces aquí, y luego como una locura más que le iban a poner ahí donde está Loma Dorada, no Loma Dorada, sino... Caleza. En Caleza, pues sí, pues dices, no, pues, no se trata sí. tampoco de hacer un proyecto que no funcione. Pero ese punto que acabas de tocar, Max, es precisamente lo que nos está faltando, participación. O sea, la gente no está interesada, prácticamente, sobre todo los jóvenes, que mucho de lo que tenemos aquí en Mirar Lejos es mover a los jóvenes. Y no moverlos hacia un lado o hacia otro, sino que participen. Yo creo que un joven de 18 en adelante ya puede decidir por sí qué es lo que le conviene, qué es lo que no le gusta, qué es lo que realmente quisiera aportar, y no lo están haciendo. Fíjese, ingeniero, que yo esta frase no es mía, pero la adopté cuando la escuché porque me parece que es algo que puede marcar el futuro de México, no solamente Querétaro, pero bueno, estamos hablando de Querétaro, que es estas sociedades que se han desarrollado de derechohabientes, ¿no? Es decir, todos tenemos cada vez más derechos y cada vez estamos más alertas para exigirlos, pero no somos una sociedad de obligaciones, ¿eh? Y creo que cada vez menos. Y eso, pues sí afecta muchísimo, ¿no? Porque los grandes problemas, yo le puedo decir que de mi experiencia en servicio público, algo que he identificado como una constante es que los grandes problemas que tenemos, particularmente en el tema de las ciudades, son generadas por el ciudadano. ¿No? El gobierno no es el que interviene generalmente en generar el problema. Fíjate, es el ciudadano. Eso que tú dices, ya ves que aquí se ganaba la escoba de platino. Claro. Entonces yo le dije, no es que limpiemos mucho, es que la gente ensucia poco. Uh-huh. Ese es el tema. O sea, si tú como ciudadano tiras, y eso ya está pasando aquí, porque... Y ya está pasando. Ya es... Tú ves, a mí no me tocaba ver con frecuencia eso, que ves un coche avanzando en una avenida y avientan una lata, avientan papeles. Sí. Eso no se veía en Querétaro. Sí. Si no hay un bote de basura cerca, lo que hacen es tirarla como si fuera exactamente un derecho, es decir, porque no hay un bote de basura, entonces lo voy a tirar. Y por eso vemos sociedades que admiramos, ingeniero, pero que no solamente no se parecen a nuestros gobiernos, sino tampoco se parecen nuestros hábitos, y entonces es la parte que tampoco compensa. Yo recuerdo de haber estado en Japón y no encontrar un solo bote. Primero, que no había basura, se me hace una cosa impactante. Pues lo que me pareció más extraño es que no hubiera un bote de basura. Cada quien se la lleva y la lleva a su casa. Claro. Aquí en Querétaro, para no irnos hasta Asia, no sé si se acuerda, ingeniero, en alguna época, yo no sé si era en el trienio del doctor Alfonso Ballesteros, que daban bolsitas. Sí. Digo, ahora ya están vetadas las bolsitas de plástico, pero esas bolsitas se las daban para que uno las tuviera en su coche y ahí tirara la basura. Sí, ese era el Querétaro, y eso, sobre todo la forma de pensar y de comprometerse, y era una asociación de gobierno que te daba la bolsita, que a lo mejor no era indispensable, y también del ciudadano que decía, caray, pues ya tengo que tirar mi basura y luego me la llevo a mi casa. Pero volvemos a lo mismo, es educación. De alguna manera, un poquito pues gráfica o de tener esta bolsa con el mensaje, no tires la basura en la calle, pero esa educación, yo sí creo que lo que más le falta a México, y también es un tema que el tiempo se nos acaba, mi estimado Max, ojalá podamos seguir platicando. Ya me da la segunda parte, ingeniero. Sí, claro, porque yo sí creo que para que México pueda salir adelante requiere una educación de calidad. Y aquí pues, a lo mejor será un tema que tengamos que platicar en otra ocasión, no una educación de ideologías, porque volvemos a lo mismo, polarizamos y dividimos, cuando lo que necesitamos es un México educado, un México con jóvenes, con capacidades para poder desarrollar
pues, nuevos temas, nuevas investigaciones, y la verdad, en ese tema sí también hemos caído, y no quiero culpar a nadie. Yo lo que observo es que quitar la prueba, esta prueba, ¿cómo se llama? PISA, se me hace un error, porque somos competitivos. Si nos quitan la competencia, pues, ¿qué pasaría si digan, no, pues tú ya estás garantizado ser diputado 5 años o 5 trienios? Pues ya, no haces nada, ahí te la vas llevando. Pero faltaba algo que querías comentar, ¿no, Max? No, yo nada más le diría 2 cosas, ingeniero, y creo que tiene que ver con la pregunta de arranque. Yo espero que esté contestada. A mí me hacen favor de invitarme. Yo analizo 2 temas. Primero, si había algo, si generaría en algún planteamiento que yo haya hecho en mi vida política pública, si el entrada a Morena hubiera contradecido algunas de las cosas, de las banderas que para mí han sido importantes. Y usted dijo la democracia, las instituciones, la separación de poderes en el momento que yo entro. Y además, bueno, a mí no me toca votar esa reforma, por cierto, independientemente de lo que yo pueda ver que pudiera generar, al final de cuentas, cosas positivas, del libre mercado, ¿no? Del gobierno como regulador, pero no como quien produce bienes y servicios, y no encontré que hubiera ninguna contradicción de fondo. Y finalmente también, insisto, y eso ya lo había comentado, que es algo que a mí me permite hacer política, que es una cosa que yo disfruto y me gusta mucho. Y claro, de repente se sufre un poquito, pero como le digo, pues si no nos gustaba, ¿para qué nos metimos? Y la otra es que sí creo yo que en estos momentos a Querétaro, ya ni siquiera voy a ir al país, sí le hace mucha falta las políticas sociales, las políticas también de voltear a ver a los que menos tienen, porque sí siento, ingeniero, y lo dije yo en la campaña del 21, es más, fue casi eslogan de campaña, pues que teníamos que voltear a ver a todos los que se nos estaban quedando rezagados en este Querétaro que se estaba desarrollando, que estaba creciendo, que había inversión o que hay inversión y que hay una serie de condiciones, pero que muchas zonas de Querétaro se nos estaban quedando muy rezagadas, particularmente en servicios y en oportunidades para salir adelante de los niños, ¿no? Entonces, sí creo que en el momento que tomo la decisión me parecía que el partido más vinculado con políticas públicas para el rezago que había en Querétaro, sin duda es Morena. Era. Oye, Max, mira, yo te agradezco mucho. Por supuesto que tendremos una segunda. Yo creo que hay temas que vale la pena que abordemos. Y yo te agradezco tu apertura. No, hombre, ingeniero, al contrario. Y te voy a decir una cosa, y me quedo tranquilo en un tema. Que sé que eres una persona abierta a escuchar. Y que si hubiesen temas importantes para Querétaro, tú eres una vía para acceder a Morena dentro del Congreso, para discutir los temas importantes para Querétaro. Así lo veo. Ya, y también lo siento yo así, ingeniero. No, pues qué bueno. Sin ser razón, pero sí, pues tengo que ser también. Y también sé que si no estás convencido, pues no darás tu anuencia. Eso me queda claro. Exacto. Pero fíjate, es importante escuchar, saber escuchar. Para mí, un político que no escucha no existe. Porque se pierde ahí. Entonces, muchas gracias por todo, Max. Muchas gracias, ingeniero. Esperemos que nos veamos pronto en otro diálogo. Ya estoy puesto, ingeniero. Cuando me invite, aquí voy a estar Mirar Lejos. Y bueno, pues muchas gracias a todos y espero que les haya gustado esta entrevista con un político queretano, hoy de paso por Morena. Gracias, ingeniero.